pero cuando a mí se me pedía hablar de las lesiones deportivas más frecuentes, es un tema muy extenso, porque por ejemplo, yo comencé mi experiencia deportiva cuando egresé de la universidad e hice mi servicio social en la Universidad de El Salvador, en bienestar universitario. Entonces, al estar en bienestar universitario, yo estuve con las 14 ramas deportivas, digámoslo así, del polideportivo que tienen los universitarios. Dentro de esta estamos hablando de básquetbol, judo, boxeo, jiu-jitsu, estaban las de atletismo, natación y bueno, fútbol 11, fútbol sala, masculino y femenino ambos, pero y en cada una de ellas las lesiones deportivas son bien características de la disciplina deportiva que se practica. Pero a lo largo cuando yo comencé con el fútbol 11, esta disciplina ya me fue enseñando un poquito más acerca de las lesiones que se dan específicamente en esa disciplina. Entonces, más o menos para hablarle de la experiencia profesional, comenzamos con el fútbol 11 y el masculino y femenino, como les decía, en la Universidad de El Salvador, en los Juegos ADUSAL, que son los que hacen como la competencia entre cada universidad, UCA, Matías y todas las demás universidades. Y después comenzamos ya un poco en el 2012 con el primer torneo internacional de básquetbol sub-15 centroamericano y del Caribe, cuando venían federaciones ya de básquetbol específicamente en tuve la dicha o la bendición de poder aprender un poco más de los vendajes funcionales los vendajes funcionales. Luego, también en el 2016 tuve la bendición de trabajar en el Centroamericano y del Caribe femenino de voleibol, de voleibol, pero voleibol playa mayor. En también las lesiones son quizás algunas parecidas con el fútbol, pero tienen su rasgo también diferente, ¿verdad? Pero a partir del 2013 mi experiencia comienza a ser ya con los equipos de la primera división de nuestra alma mater. Comienzo con la primera división de fútbol, pero no solo comienzo con la primera división, sino también todas las categorías que están abajo, la sub-20, que es la que se utiliza para que puedan agarrar los jugadores para jugar con la primera división, pero también está la sub-17, está la sub-15 dentro de la misma categoría, y la mayoría, si no es por decir todo, porque es un requisito, tienen estas categorías. Entonces, quizás cambia un poquito el trabajar con los futbolistas de primera división como trabajar con los de la sub-15. Entonces, hay ciertas características que hay ciertos tratamientos que no los vamos a seguir igual con un muchacho de 15 años que uno con un poquito más de experiencia, como son los de la primera división. Entonces, en el 2013 al 2017 trabajamos con la primera, y actualmente trabajamos con Santa Tecla Fútbol Club, igual con todas las categorías que tiene este equipo, desde la femenina, sub-17 y mayor, con la sub-15, la sub-17, bueno, la sub-15, sub-17, sub-20 y la mayor. Entonces, cuando comenzamos con estos equipos, nos damos cuenta de muchas de las deficiencias que tienen dentro del cuerpo médico, llamémoslo el médico jefe, que en pocos equipos de nuestro país tienen un médico jefe que podría ser, como en nuestro caso, es el médico cirujano. Luego está un médico general para las categorías inferiores, estamos nosotros como fisioterapeutas, y en mi caso, en el equipo, contamos también con un masajista, o como se conoce aquí, un sobador, ¿verdad? Entonces, contamos también con esta área porque
el futbolista como tal de nuestro país está acostumbrado más que todo a los sobadores. Entonces, es un área que quizás la hemos dejado como que se meta mucho estas personas, pero que gracias a Dios al día de ahora, de los 12 equipos de la primera división, contamos más o menos con seis equipos que tienen ya su fisioterapeuta de planta. Entonces, es un área que está pidiendo a gritos, si se puede decir así, de nuestro trabajo. Entonces, les animo pues a los que están y a los que están interesados por esta vía del deporte, pues que también puedan ir viendo por estos lados del fútbol de la primera división, que sí se está necesitando mucho de nuestro trabajo. Entonces comenzamos a hablar de las lesiones más frecuentes en el deporte y vamos a hablar de las peculiaridades del proceso de rehabilitación, que tenemos tres grandes fases dentro del tratamiento de estas lesiones. Y la primera, y que siempre va a estar a lo largo de un torneo, por ejemplo acá los torneos son más o menos de 4 meses, pero de competencia, pero antes de eso se trabaja con un mes de pretemporada, que es donde a nosotros se nos incluye con el médico cirujano en nuestro caso, que tendría que ser un ortopeda por el tipo de lesiones, pero por lo general siempre son médicos generales los que están atendiendo a estos deportistas. Entonces, por nuestro trabajo se nos ha ido dando como apertura para que también en la pretemporada demos nuestro diagnóstico fisioterapéutico, porque en la pretemporada se evalúa desde el principio si el jugador viene con lesiones, si el jugador trae algún problema biomecánico, y eso es importantísimo para poder contratarlo después para que pueda tener la competencia normal, porque si no, a mitad del torneo o al principio vamos a tener que estar trabajando con estos muchachos que ya traen un problema biomecánico, digámoslo así, y va a ser una pérdida para el equipo. Entonces, la prevención desde la pretemporada, durante el torneo y aún hasta finalizando el torneo es muy importante. También vamos a hablar del tratamiento y la tercera fase, la readaptación de los deportistas a la práctica del deporte o a la actividad física. Para comenzar, vamos a hablar que las lesiones deportivas pueden ser definidas ampliamente como cualquier lesión que está relacionada con la actividad física y que resulta en el mantenimiento del individuo fuera de los entrenamientos, desde una molestia que le pueda que le provoque una dificultad en el entrenamiento y también en el partido de fútbol. También puede definirse como cualquier lesión relacionada con el deporte que requiere atención médica, porque como les repito, no solo estamos nosotros como fisioterapeutas, sino que también está el médico, que es el que da el diagnóstico. Después estamos nosotros para el tratamiento y también en un dado caso, si necesitamos del masajista, que no tendría que ser así, pero como ellos están acostumbrados un poco a eso, entendemos también el trabajo de ellos. Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalencia asociada con el aumento de la práctica deportiva. Cuando, por ejemplo, alguna gente sabe de que yo soy fisioterapeuta de algún equipo de primera división, hay veces de que viene, por ejemplo, porque sale a correr, porque hoy está muy de moda el running, o porque hace alguna actividad de fútbol más amateur. Entonces no solo se trabaja también con personas de alto rendimiento como es el fútbol, sino también con personas que practican algún deporte de forma también amateur. Entonces, dentro de la fisioterapia deportiva, hablamos de que es el conjunto de métodos y técnicas y actuaciones que mediante el uso y la aplicación de agentes físicos previene, recupera, readapta a personas con disfunciones del aparato locomotor, producidas por la práctica del deporte en sus diferentes niveles.
sus diferentes niveles hablamos del entrenamiento durante la semana, el partido ya como competencia y posterior también al partido, que es como el éxtasis del trabajo de estos deportistas. No podemos trabajar de una forma adecuada si no tenemos el diagnóstico, médico, el diagnóstico que viene arrojado por la imagen, en este caso de una radiografía. Nosotros trabajamos, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, con que una de las lesiones más frecuentes son la distensión de ligamentos, pero esta distensión de ligamentos también va acompañada a veces de una rotura de ligamento, también con un desgarre de los meniscos, ya sea en su cuerno posterior o en su cuerno anterior, y entonces no podemos llegar y hacer una prueba y decir, podría ser una tendinitis, podría ser una distensión, pero no podemos trabajar de manera adecuada a un paciente si no tenemos el diagnóstico que nos arrojan las imágenes también y los diferentes exámenes que nos pueden arrojar la realidad de la lesión. El tratamiento fisioterapéutico, el objetivo es la rehabilitación de la lesión deportiva, la restauración de la función atlética en el mayor grado posible, con el tiempo más corto. A veces tenemos un grave problema de que a veces el preparador físico con el que trabajamos también de la mano para readaptar a estos deportistas, o el técnico exige el menor costo en tiempos para rehabilitar a estos pacientes, pero no podemos a veces saltarnos fases o etapas, porque si no al final podemos rehabilitar de cierta forma al deportista, puede entrar a hacer la actividad física con ciertas molestias, pero después puede ser que la lesión pueda agravar, y solo por la presión de tener que el técnico o los directivos, en este caso de los equipos, o el preparador físico nos está exigiendo que el deportista vuelva otra vez a la actividad física, no podemos acelerar estos procesos, porque a diferencia de nosotros con los sobadores, si lo podemos llamar así, que aquí se le llma kinesiólogo, pero nada que ver, la diferencia es que nosotros también tenemos la base científica acerca de cuánto va a durar el proceso de la rehabilitación, dependiendo de la lesión, de cómo va a cicatrizar, de cómo va a sanar las diferentes lesiones. Entonces, las tres fases en el deporte del tratamiento nuestro no solo va a ser el tratamiento cuando ya está la lesión, sino también comienza desde la prevención, en el calentamiento, en el entrenamiento, cuando está la actividad física, en este caso el partido, y si no también después de ellos. Entonces la prevención es muy importante en nuestro trabajo con los deportistas. Después está el que más nos lleva tiempo, que es el tratamiento, que es cuando ya está implantada la lesión, que es más o menos un 50-60% del trabajo que hacemos con los deportistas cuando ya está la lesión. Pero también después está la fase de la readaptación. Con la readaptación muchas veces trabajamos de la mano del preparador físico, porque hay unos conceptos dentro de la rehabilitación y de la readaptación deportiva que quizás no lo vemos en la universidad, pero que son muy importantes para rehabilitar a estos deportistas. ¿Sí? Entonces, como les decía, la prevención es un factor clave para disminuir la posibilidad de la lesión. Adecuada progresión, intensidad, frecuencia y carga consiguen disminuir las posibilidades, en especial de las lesiones por sobrecarga. Vamos a ver después de que dos de las causas o dos de las clasificaciones que tenemos dentro de las lesiones están las lesiones por sobreuso
y las lesiones traumáticas. Entonces, para prevenir más que todo las por sobreuso, tenemos la prevención, que no solo es la prevención desde la enseñanza de ciertas formas de hacer los ejercicios, sino también el cuidado desde el calzado que ocupa, desde la forma en cómo camina, en cómo corre, y la prevención también brindándoles el conocimiento a los deportistas que al final, después de tener tanta experiencia, según ellos, dentro de la práctica deportiva, ellos se creen saber también por qué se lesionan, por qué no se lesionan y todas esas cosas. Entonces, es muy importante también brindarles el conocimiento a ellos de por qué se pueden lesionar, por qué están sufriendo tantas veces la misma lesión o las diferentes lesiones posteriores. Entonces, está la prevención primaria, que es la que evita la aparición de lesiones. Nosotros como les repito, vamos abriendo el campo dentro del deporte y vamos teniendo como la oportunidad de que el preparador físico también se nos tome en cuenta para los ejercicios, por ejemplo, de calentamiento, que va a ser para entrar a la actividad del deporte. Nos están abriendo para el campo para que podamos también supervisar los ejercicios que están haciendo y de qué forma se le están haciendo, y también nosotros introducir ciertos ejercicios que están como faltando para la prevención de las lesiones. Por ejemplo, ahora ya no es el calentamiento de que corren alrededor de la cancha 20 minutos para que puedan calentar, sino también ya se utilizan ejercicios de propiocepción con la utilización, por ejemplo, de pelotas, bueno, algunos la conocen como boba, conocen también los bozos, tienen los cojines también, los mini bozos. Entonces ya no solo se trabaja con el correr, para calentar o para preparar el entrenamiento, sino también se trabaja ya con ciertos instrumentos que nosotros también somos los que podemos aportar estos conocimientos. La secundaria, que es la que evita los efectos secundarios, cuando ya está cuando vienen saliendo de una lesión, no nos quedamos a que salió de la lesión y ya entró a hacer la práctica, sino que también nos mantenemos un poco cerca de los deportistas para observar si ha quedado alguna molestia, si ha quedado corriendo o caminando de forma inadecuada, o en el caso de la marcha, hablábamos cuando estábamos en la universidad de una marcha antálgica. Pues en el caso también del deporte no solo está la marcha, sino también el trote o ciertas acciones que se pueden observar en el deportista mientras hace el deporte. Entonces, esas dos son muy importantes, no solo, como les repito, al principio, sino también después de que ha salido de la lesión. La segunda fase, como les repetía, es el tratamiento de la lesión, cuando ya se ha hecho evidente y se ha diagnosticado, no solo con el médico, sino también nosotros observar y evaluar también si hay diferentes tipos de lesiones. Y este tratamiento es para minimizando al máximo los tiempos de baja. O sea, en el fútbol, en el atletismo, en básquetbol, en cualquier parte, ahora se está trabajando mucho con las ligas profesionales. Ya no solo está la de fútbol 11, que es la primera división de fútbol, sino también está la primera división de básquetbol, que es como la liga profesional. Está también la liga profesional de fútbol sala, y entonces en estas ligas se están contratando a los deportistas. Ya no es solo la práctica del deporte. Entonces, mientras menos sea el tiempo de que estas personas tengan estas lesiones o estas discapacidades, si lo podemos llamar así, pues nosotros les ayudamos a ellos a que no puedan ni perder su trabajo, ni perder la actividad dentro de la competencia, que, como les repito, estamos hablando entre más o menos
4 o 5 meses. Y si al final de los 5 meses estos deportistas no han jugado lo suficiente, pues al final se quedan sin trabajo. Entonces, muchas veces cuando el deportista quiere acusar que por qué no ha jugado, muchas veces se nos echa la culpa a nosotros cuando no es así. Entonces, la recuperación o el tratamiento de las lesiones conlleva, como les repito, un 70 u 80% de nuestro tiempo asistencial, y es importante el tiempo que estará de baja, como les repito, no por la presión de las personas que nos hacen para que esta persona vuelva otra vez a su actividad, sino también que esté este tiempo dentro de la base científica, porque si tenemos, por ejemplo, una distensión de ligamentos grado 2, por ejemplo, y porque en Barcelona o en el Real Madrid los están recuperando en 2 meses, no quiere decir que nosotros también, con la limitancia que tenemos, aparatos o instrumentos o medicamentos, no quiere decir que también en 2 meses lo vamos a estar recuperando, sino que tenemos que también llevar el tiempo dentro de la base científica que tenemos con nuestros tratamientos. Y tiene que ser, como les repito, tiempos realistas dentro de la base científica. De ahí hablamos de la readaptación, que dentro de la readaptación, uno de los objetivos es lograr que el deportista comience su práctica deportiva en las condiciones físicas lo más similar posible a las que presentaba antes de la lesión. Al final de la presentación vamos a ver 4 de las cualidades que quizás dentro de la fisioterapia no las vemos, pero sí dentro del deporte y más dentro del fútbol son, bueno, y dentro de la actividad deportiva, son cualidades físicas del deportista que tenemos que tener en cuenta para la readaptación. Normalmente esta fase se suele hacer en conjunto con el preparador físico y el entrenador respectivo, porque por ejemplo en el fútbol está el preparador físico, pero también está, no solo trabajamos con los defensas, con los volantes y con los delanteros, sino también a veces trabajamos con los porteros. Entonces, dependiendo de la persona del deportista que estemos trabajando, así también vamos a unirnos para el momento de poner cargas específicas dentro de la readaptación, tener el cuidado de que no lo vayamos a lesionar de cualquier otra estructura, sino también tener el cuidado de hacerlo de una forma multidisciplinar, digamos. Y para devolver las capacidades específicas, como la capacidad aeróbica, la fuerza de resistencia, la velocidad, etcétera, que al final vamos a ver más o menos un concepto de eso. Entonces, ya hablando de las lesiones deportivas, se clasifican en 2, que están por sobreuso y las traumáticas. La mayoría de las lesiones por sobreuso son el resultado de microtraumatismos repetitivos que conducen a una inflamación, daño local de los tejidos, produciendo una degeneración celular y extracelular. La principal que tenemos en nuestro entorno y es con la que más trabajamos son las lesiones musculares, y tenemos esta clasificación, que el grado 0 de una lesión muscular es la que siempre se conoce dentro del lenguaje del área deportiva como una sobrecarga. Posiblemente de una forma técnica no lo veamos con este nombre, pero para acomodarnos un poco al ambiente en el que trabajamos, el primer grado es el 0, que es una sobrecarga muscular, que cuando lo trabajamos ya con nuestros tratamientos fisioterapéuticos, no va a pasar más de 2 o 3 días. De ahí tenemos el grado 1, que es las microrupturas musculares o elongaciones, que más o menos hablamos de una semana de baja. Estas microrupturas musculares muchas veces son dolorosas, casi como si fueran un desgarre parcial o completo.
y por eso muchas veces el deportista, justo cuando está haciendo su actividad, siente como un pinchazo, siente como que tronó, dicen ellos. Muchas veces son micro rupturas que no llevan al final a un tiempo prolongado de separación de la actividad. De ahí está el grado 2, que es un claro defecto en la continuidad muscular, ya presenta hematoma y líquido intersticial, y este sí nos lleva a un tiempo un poco más prolongado, que estamos hablando de 2 a 3 semanas de estar fuera de la actividad. Justo después hablamos del grado 3, que es la rotura completa o desinserción muscular desinserción del periósteo, del tendón justo donde se inserta en el periósteo o en el hueso. El músculo y su tendón trabajan sucesivamente en las fases concéntricas y excéntricas. Todo desequilibrio muscular, agonista, antagonista, volvemos a módulo 5, módulo 6, no recuerdo. Cuando veíamos esta acción, todo desequilibrio muscular que sea dado por el agonista o el antagonista puede ser el origen de una disfunción articular y de lesiones tendinosas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la distensión de ligamentos, muchas veces se da por sobrecargas, pero también se da por esa descompensación entre o el agonista o el antagonista, porque muchas veces, por ejemplo, en el atletismo, vemos a los deportistas que tienen un poco más trabajado, digamos, la parte anterior del muslo, pero hay muchas veces que no se trabajan los isquiotibiales. El cuádriceps puede estar muy bien fortalecido por la práctica que hacen, pero los isquiotibiales muchas veces no están muy bien trabajados. Entonces, ahí es donde, cuando esta acción concéntrica y excéntrica se está dando, provoca que este tipo ya no de un problema muscular, sino ya nos vamos a un problema articular. De ahí tenemos lo que hablábamos de las lesiones de los tendones, que es la más prevalente son las reacciones inflamatorias del tendón, y todos, aún hasta los deportistas, sin que vayan al médico, dicen: es que tengo una tendinitis porque se me inflamó, pero muchas veces estas tendinitis llevan también, por un mal tratamiento o por un mal cuidado de estas lesiones, pueden llevar también a una alteración con componente degenerativo que lleva a una tendinosis. Después hablamos de la inflamación de la vaina que recubre el tendón, y hablamos entonces ya de una tendinosidositis, y justo después hablamos de la rotura completa de algunos tendones. El que más se lesiona dentro del deporte, ya sea atletismo, básquetbol, que se da mucho también, y dentro del fútbol, es la rotura completa del tendón aquileo. Más que todo, yo, por ejemplo, dentro de estos 8 años de estar en estas actividades, he visto nada más solo uno en un jugador de básquetbol de la Universidad de El Salvador, que es el que se rompió el tendón aquileo. Luego están los esguinces, que cuando escuchábamos antes, o cuando escuchan las personas sobre los esguinces, muchas veces solo nos vamos a los que se dan en el tobillo, pero también dentro de la rodilla están los esguinces, pero siendo el más frecuente el del ligamento lateral interno, y el que se da más frecuente esta lesión por el tipo de actividad o por el gesto deportivo que practican, porque, por ejemplo, son muy pocos los jugadores que hacen como el shoot o el pegue con el balón, el impacto con el balón con la cara externa del pie. Lo hacen más que todo con la parte interna, que el término que ellos le dan es como golpear con cajita, que es la parte interna del pie. Y entonces muchas veces se da esta lesión en rodilla, que es de un 78%. 78% hablamos también de que son un 40%, según el seguro que tiene la primera división de fútbol, que son el 48% de las lesiones que se operan,
son de rodilla y son de ligamento lateral interno. Todos los deportistas y el cuerpo técnico, que entra el técnico, el preparador físico, el preparador de arqueros y el cuerpo médico, cuentan con un seguro en la primera división por cualquier accidente, pero se utiliza más para los jugadores y son los que utilizan cuando hay necesidad de operar. Este seguro brinda un 75% del costo total de la operación y el club termina pagando un 25%. Entonces, ese dato es sobre este seguro. Luego están los esguinces de tobillo, que el más frecuente es el de ligamento externo, el ligamento externo del mismo, un 85%, y un 60% de estos esguinces corresponden al ligamento peroneo astragaleno anterior. Luego, en orden de las más frecuentes, tenemos, seguimos con la lesión de los ligamentos, y como ustedes recordarán, dentro de la universidad veíamos posiblemente dos clasificaciones, que una era de grado 1 hasta el 5, pero últimamente nos hemos quedado, por ejemplo, dentro de la práctica deportiva, con esta clasificación que es el grado 1, que es nada más la elongación o la distensión de los ligamentos, el grado 2, que es la rotura parcial, y el grado 3, que es rotura del ligamento o desinserción. Cuando hablamos de una elongación, pasamos de 3 a una semana en tratamiento, pero con la utilización de algún vendaje funcional. En el grado 2, sí, posiblemente nos podemos llevar un poquito más tiempo, que son de 3 a 4 semanas. Que dependiendo de cada deportista, al igual que en cualquier tratamiento con cualquier otra discapacidad, no vamos a esperar los mismos resultados de una persona con relación a otra. Cada deportista también tiene su forma de recuperarse, y unos se recuperan fisiológicamente más rápido que otros, y entonces el tiempo va a variar, pero la estandarización más o menos está entre 3 días a una semana a lo mucho, que son las que más que todo se dan, porque si alguno mira la primera división de fútbol, el 70% posiblemente de los terrenos, o sea, de los campos o de las canchas que estamos utilizando, el 70% está en malas condiciones. Por ejemplo, no solo el hecho de que no haya que la grama no esté como pareja, digamos, sino también el hecho de que son a veces muy duras porque no se riegan como se deberían, y si no tienen, por muy verdecitas que se ven en la televisión, cuando ya estamos dentro del terreno de juego, hay muchos como cebollones, se le dicen acá, que son como pedazos de grama que sobresalen del resto. Entonces esto nos lleva a mucha lesión de ligamento grado 1. Y los demás son muy pocos los que se dan de grado 3. Lo más común, estamos hablando entre grado 1 y grado 2. De ahí son muy pocas, pero igual siempre hay un cierto grado de predisposición a estas lesiones, y son las fracturas, que es la interrupción de la continuidad del hueso debido a un traumatismo o microtraumatismo de repetición, que nosotros se conocen más o menos como fracturas por estrés, cuando en el caso, por ejemplo, del fútbol, es un deporte de contacto, y cuando a veces no se agarra por completo, digamos, el balón, la mayor parte del tiempo son traumatismos que se dan en la pierna. Entonces la mayor cantidad de fracturas se dan de tibia peroné, y a veces se da una de tibia peroné y una luxación de la articulación de tobillo.
Y hablamos entonces de qué causa estas lesiones. Existen factores tanto intrínsecos en el deportista como extrínsecos que se atribuyen a generar estos problemas. Los factores intrínsecos son alteraciones biomecánicas del atleta, tanto como deficiencias entre el agonista y antagonista, como se lo repetía, por lesiones anteriores, por la edad, por factores biomecánicos y por desbalances y debilidades musculares, como les decía. Y dentro de los factores extrínsecos, que son los que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, Pep Guardiola decía de que no somos niñera de los jugadores, pero el entrenamiento más importante es el descanso. Hablaba Pep Guardiola, el técnico que fue muy exitoso con el Barcelona. Entonces, dentro de nuestra acción también está que es muy importante la prevención de las lesiones, con el cuidado, o por lo menos enfatizar siempre el cuidado con la falta de estiramiento antes y posterior a la práctica deportiva, la ausencia o inadecuado calentamiento. Muchas veces, al tener 30 personas practicando una actividad deportiva, más de alguno es el que no se tiene el cuidado de parte del preparador físico que esté calentando de forma adecuada. Entonces, muchas veces es por ausencia o inadecuado calentamiento. También por progresión inadecuada o sobreentrenamiento. La progresión inadecuada son muchas veces los deportistas que vienen con unas pequeñas lesiones, pero aún así, por no perder la oportunidad de poder jugar al final de la semana, que siempre es por lo general sábado o domingo, estas personas, por querer estar en el 11 inicial de la actividad física, mantienen todavía ciertas molestias, y esto les provoca que hagan su actividad de forma inadecuada, y eso lleva a una lesión después, porque no se cuidó ese tipo de pequeñas molestias que al final lleva a una lesión completa. La falta de descanso, que tenemos este gravísimo problema más en el deportista, que es muy trasnochador, se le conoce que es muy mujeriego, y que también le gusta mucho el desvelo, digamos así, o ese tipo de actividades que al final llevan a que estos factores extrínsecos lleven a una lesión deportiva. Luego, el equipamiento inapropiado, que muchas veces por el 9 quizás de los 12 equipos de la primera división, por ejemplo, tienen problemas con el pago de su mensualidad. Entonces, muchas veces estos muchachos tienen el problema de que sus tacos o las plantillas de los tacos o muchas veces los zapatos con los que andan normalmente ya están muy gastados porque el salario no está a tiempo. Entonces, muchas veces este tipo de problemas son los que dan también algunas lesiones, que son los factores extrínsecos que la provocan. Y la mala hidratación y la alimentación y los hábitos tóxicos, como le decía, que el tabaco, el alcohol, y muchas veces, y es muy común, el uso de alguna droga. Y es importante ver estos factores y conocerlos, porque si nosotros no conocemos o no estamos pendientes de estos factores intrínsecos o extrínsecos, por más que trabajemos de buena forma o que se haga un buen tratamiento, se plantea un buen tratamiento para estas lesiones, si no cuidamos este tipo de factores, está de más que querramos trabajar la rehabilitación o la readaptación si no vamos a controlar esto, porque al final siempre nos van a estar dando este mismo problema. Entonces, anteriormente les daba como la clasificación de las lesiones, pero por ejemplo, dentro del equipo de la primera división de Santa Tecla y las que tuve más o menos en la primera división de la universidad, con las que más trabajamos son las contracturas musculares,
las contusiones, los desgarres musculares, esguinces, roturas de ligamento, desgarres de meniscos, luxaciones, fracturas y la periostitis, que la periostitis también se da más que todo en los atletas que practican cualquier rama del atletismo, el básquetbol y ahora también el fútbol sala, porque el fútbol sala está practicando este deporte, como muy bien lo dice el nombre, en canchas que son o duelas o son canchas encementadas. Entonces el impacto más que todo se da en la tibia, el impacto que da este tipo de práctica deportiva hace que provoque mucha periostitis. Entonces las herramientas y los tratamientos dentro de la rama deportiva o dentro de nuestro trabajo, hablamos de la masoterapia, la electroterapia, que ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos, en mi caso, trabajamos mucho con un electroestimulador que se llama Compex. Bueno, la marca creo que es Compex, pero este aparato trae 3 protocolos y dentro de los 3 protocolos está el de recuperación, está el de entrenamiento a la resistencia, que es muy interesante y es muy bueno para el fortalecimiento de las lesiones, más que todo las musculares y las que tienen que ver con las lesiones en el tendón, y este trabaja con una electroestimulación directamente con el músculo en su forma concéntrica y excéntrica. Entonces se da un poco el fortalecimiento un poco más efectivo que solo con hacerlo con los ejercicios isométricos. Los ejercicios terapéuticos, hace como 2 años estuve en un congreso en Costa Rica, donde conocí al fisioterapeuta encargado de la Real Federación de Atletismo de España. Él es el encargado de todos los demás fisioterapeutas que van a los Juegos Olímpicos, y él comentaba que, igual la licenciada anterior decía que ahora hay muchas líneas por las cuales nos podemos especializar, pero que no se nos olvidara, decía él, que nosotros somos fisioterapeutas. Entonces los medios físicos, los ejercicios terapéuticos y todas estas cosas muchas veces los estamos dejando a un lado por la aplicación de las nuevas técnicas. No quiero decir con esto de que las nuevas técnicas no son buenas, no, al contrario, pero si se van a utilizar de una forma adecuada, entonces muchas veces sí nos van a ayudar, pero muchas veces agarramos poquitos y poquitos y poquitos, cuando al final no terminamos de dar un buen tratamiento por estar queriendo ser todólogos, digamos, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, de no olvidar que somos fisioterapeutas y no olvidar que tenemos el TENS, que tenemos el Ultra, que tenemos el láser, y también las contraindicaciones con este tipo de aparatos, porque muchas veces en la Universidad de El Salvador, cuando llegaban algunos muchachos en año social dentro de bienestar y llegaban al área del deporte y en una lesión, digamos, con un componente, digamos, agudo, querían utilizar el ultrasonido cuando posiblemente era un desgarre o era algún tipo de problemas con una hemorragia, y al utilizar, por ejemplo, en las lesiones musculares, al utilizar en una forma aguda el ultrasonido, podemos provocar que este hematoma se adhiera al músculo y podemos provocar ya después una miositis osificante que puede provocar después un desgarre, y ahí nos vamos y vamos empeorando. Entonces, este tipo siguiente, también los vendajes funcionales, que son el arma que utilizamos más frecuentemente en el fútbol, y los vendajes neuromusculares y la hidroterapia. La hidroterapia muchas veces, quizás dentro de nuestras clínicas, o en mi caso, por ejemplo, en el estadio de aquí de Las Delicias, quizás no tenemos una piscina, pero sí tenemos
posiblemente yo por ejemplo hago mucho el uso de la piscina que tiene el INDES en el Polideportivo de Merlión, y no me cuesta quizás más que unos 10-15 minutos trasladarme desde el estadio hasta la piscina para poder dar un mejor tratamiento. El otro es, que creo que no lo puse, es la crioterapia. Y la crioterapia, por ejemplo, en el equipo de la primera división, ayer jueves tuvimos el partido contra Firpo, gracias a Dios ganamos 3-0. Y justo ahora en la mañana, por eso vine un poquito tarde, porque ahora en la mañana, 48 horas, 24 horas después de la actividad, hacemos una crioterapia se hace el mismo día del partido, al salir del juego, se hace la crioterapia no pasando de 7 minutos en una piscina, controlando con un termómetro que esté a la temperatura adecuada. Y también ahora que ya fue posterior a la actividad física, también tenemos la crioterapia. Jugamos porque jugamos el domingo otra vez, entonces tenemos un pequeño lapso de recuperación, entonces utilizamos mucho la crioterapia en piscina, y así utilizamos de mejor forma la recuperación. Entonces el rol del fisioterapeuta dentro de estas ramas es el diseño de estrategias preventivas individuales y preventivas, estrategias preventivas individuales, que son cuando vemos alguna alteración en la biomecánica del deportista, pero también estrategias que vayan encaminadas durante el calentamiento y posterior a la práctica deportiva. Entonces estas estrategias no solo las elaboramos nosotros, sino también las elaboramos junto con el preparador físico, que es el que más también mira y está pendiente de este tipo de trabajo. El diseño de actividades terapéuticas para optimizar la recuperación, por ejemplo, las actividades de propiocepción que se pueden hacer en el calentamiento o cuando ya está la lesión y la readaptación, y la asistencia y atención al pie del campo durante la práctica deportiva, que nos lleva a no olvidarnos de los primeros auxilios. Nosotros cuando estamos en el partido cada semana, no trabajamos con el TENS, no trabajamos con algún agente físico, sino trabajamos un poco más con la atención y la asistencia durante la actividad deportiva. Entonces, la fisioterapia en la readaptación está enfocada a la recuperación de la fuerza muscular y situarla en niveles anteriores a la lesión e incluso por encima. Y por eso es que trabajamos, por ejemplo, la propiocepción con un poquito de estimulación, de electroestimulación, ejercicios isométricos, pero que también van encaminados también con la utilización de la pliometría, que la pliometría es la utilización de ejercicios que llevan una acción concéntrica, excéntrica, concéntrica, y después lleva la unión de, por ejemplo, velocidad, fuerza o resistencia. Restablecer una correcta propiocepción, como les repetía, una de las lesiones más frecuentes es o los esguinces o la distensión de ligamentos, o las que tienen que ver con las lesiones musculares. Entonces la propiocepción siempre está enfocada, siempre está presente en todo nuestro tratamiento, dentro de la prevención, durante la recuperación y también posterior a ella, en la readaptación. Y la reeducación del gesto deportivo. Después vamos a ver si podemos ver unos cuantos videitos de cómo se trabaja con algunos jugadores. Y esto es muy importante. Por ejemplo, reeducar después de una lesión del recto anterior del muslo, por ejemplo, reeducar otra vez el shoot o el golpe con el balón, porque muchas veces queda predispuesto el jugador a volver a hacer este tipo de cosas, de acciones o gestos
o por ejemplo en el caso del portero o del arquero, queda esta deficiencia otra vez con la técnica propia del jugador. Entonces, quizás estos conceptos no lo veíamos durante la carrera, pero sí lo vemos ya cuando estamos dentro de la actividad deportiva. Y la primera es la cualidad específica de la fuerza, luego está la velocidad, la resistencia y la flexibilidad o la elasticidad, que son 4 parámetros muy importantes para la práctica del deporte. Entonces, estas 4 cualidades están relacionadas con toda la práctica deportiva. La fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad también van acompañadas de la coordinación, de la capacidad, o sea, la fuerza y la resistencia que vamos a tener en el ejercicio, la potencia con la que se va a hacer y la capacidad. Entonces, en la fuerza no hablamos de la musculación, digamos, como tal, sino es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares, o sea, la contracción, vencer una resistencia u oponerse a ella, y en algunos de los casos crear la tensión suficiente para intentarlo. Vamos a ir un poquito rápido porque ya el tiempo nos ha agotado. ¿Y cómo se llama? Dentro de la fuerza tenemos la fuerza isométrica, que es el mantenimiento de la longitud del músculo, que hablando con ya varios preparadores físicos, llegamos a la conclusión, y ellos, he tenido la oportunidad de tener muchos argentinos como preparador físico, y decían ellos de que la fuerza isométrica es uno de los mejores ejercicios o pautas para fortalecer. Y así es como se tiene los isométricos más la contracción, que también está la fuerza concéntrica, que es ya el acortamiento del músculo, los excéntricos más los concéntricos, que es la pliometría, que como les explicaba anteriormente, esta pliometría nos lleva de una postura excéntrica, digamos, de los músculos a una contracción, para luego tener una mejor, valga la redundancia, contracción con una actividad, por ejemplo, de velocidad, de resistencia y de coordinación. También está la fuerza excéntrica, que es el alargamiento del músculo, y los isométricos más los excéntricos, que hablamos como les repetía, de la fuerza. Estos son los diferentes regímenes de la contracción muscular que nos ayudan para la fuerza. Siguiente. La velocidad, que es la capacidad de repetir carreras cortas a velocidad máxima al más alto nivel. Dentro de estas velocidades tenemos la velocidad máxima, la velocidad a corta distancia, la velocidad de coordinación, velocidad de fuerza y velocidad de potencia. Como les repito, a diferencia de, por ejemplo, el atletismo, que estamos hablando de 100 metros, de 400 metros, de 200 metros, y son carreras lineales, en el fútbol, por ejemplo, son totalmente diferentes, porque son velocidades máximas, pero en un muy corto rango de distancia. Hablamos también no solo de rangos de distancia, sino también de cambios de dirección, que el deporte de fútbol no van a ir con la pelota lineal, sino que van a hacer cambios de velocidad, van a hacer cambios de movimiento, y no solo es la velocidad de que queremos que llegue desde una esquina hasta la otra esquina y simplemente corriendo, sino que hay estas variaciones, y por eso hablamos de esta velocidad. Hablamos también de la resistencia, que es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado, es decir, durante el mayor tiempo posible. Hablamos, por ejemplo, dentro de nuestro club, tenemos ahorita la utilización de GPS, que son, no sé si alguno se ha fijado, que son pequeños, pues son unos chalecos negros que se utilizan. No es el chaleco el que controla todo este tipo de actividades, sino es un chip que se le coloca justo acá atrás, y es el que controla cuántos kilómetros ha recorrido durante toda la práctica del deporte, o sea, el partido.
no solo habla de la distancia, sino también cuántas veces tuvo una velocidad máxima en pequeños lapsos, en pequeños espacios de distancia, y también cuánta resistencia tuvo durante la práctica deportiva. Entonces ya eso nos da unos valores más reales de cómo está trabajando este tipo de atletas. En países como España, Inglaterra y cualquier otro más actualizado con este tipo de aparatos, tienen GPS que hasta les indica en cuál de los dos miembros inferiores, o en el tronco o en las manos, tiene alguna deficiencia, si está cargando más del lado externo, si está cargando más del lado interno, y de qué forma está también haciendo el golpe, digamos, con el balón. Entonces todos esos valores nos ayudan al final para poder ya no reeducar otra vez la acción del caminar o del correr, sino también de readaptar o reeducar el gesto deportivo que utilizan. La resistencia es una cualidad indispensable para optimizar otros factores del rendimiento del jugador, como la fuerza y la velocidad. Como les decía, están ligados, están unidos estas cualidades. Así, yo creo que... okay. Y el último, que es la flexibilidad o la elasticidad, que es la capacidad de mover el cuerpo o alguna de sus partes con gran amplitud sin producir daño, gracias a la movilidad articular y a la elasticidad de los tejidos. Depende de dos factores, que es la movilidad articular, que es la posibilidad que tiene la articulación de realizar el máximo recorrido, y la elasticidad muscular. Como les decía al principio, con las lesiones musculares, si hay un desbalance en el músculo, también nos causa problemas en la articulación. Entonces la elasticidad muscular es la posibilidad que tienen nuestros tejidos y músculos de deformarse o estirarse y de recuperar su forma. Entonces, para parar un poquito ya y explicarles, quizás vamos a ver algunos videos yo les digo. Entonces, cuando hay una deficiencia, por ejemplo, en este deportista, ahorita son pequeños videos, pero en estos atletas venimos, ya después de haber trabajado los agentes físicos o el tratamiento, venimos a la readaptación de estas cualidades, que es la fuerza, la velocidad, la elasticidad y la resistencia. Venimos entonces ya, yo creo que no se van a poder ver, pero venimos a trabajar ya los cambios de dirección, la resistencia. Por ejemplo, la resistencia lo hacemos, por ejemplo, dentro del campo de juego, que más o menos tiene de 90 a 98 más o menos, que es la cancha reglamentaria. Hacemos ejercicios continuos y hacemos ejercicios que tengan... Pero bueno, ejercicios que tengan que ver, por ejemplo, para la resistencia, continuos, y también carreras que tengan un cierto grado de distancia, pero también se hacen con tiempo. O sea, no es solo el hecho de correr, sino que, por ejemplo, en 40 metros hacemos un intermitente de correr los 40 metros en 10 segundos, descansar 10 segundos y repetir la acción los 10 segundos otra vez hacia el lado donde se comenzó, y después seguir. Por ejemplo, estamos después de una distensión del ligamento colateral interno, que también provocó una tendinitis en el tendón rotuliano. Utilizamos estas vallas para poder volver a que esta persona vuelva a la actividad, que en este caso él es un defensa.
Entonces, hablando con un defensa, hacemos la reeducación del gesto de, por ejemplo, que vaya controlando con la vista el balón, pero que también vaya realizando una actividad, un recorrido, sin la necesidad de que vaya viendo sus miembros inferiores. Ahí se trabó un poquito. Y también se hace un movimiento en este caso, él golpea con su cabeza el balón sin tener el control de tener que estar viendo sus miembros inferiores, que es donde está la lesión, que por lo general, después de que vuelven de una lesión deportiva, tienen siempre ellos que andar, tienen esa deficiencia, digámoslo así, o ese miedo de tener que andar viendo el lugar de la lesión. Si quiere, dejémoslo ahí mejor. Tuve un problema con la presentación y por eso los videos salieron un poco mal, pero más o menos por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá, pero esas son las 3 fases más importantes del tratamiento durante la fisioterapia deportiva, que es la prevención, el tratamiento y la readaptación, y más de estas actividades, de estas cualidades específicas de los jugadores.